Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y discierne las intenciones de nuestro corazón. Padre de los cielos, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es la única que cada día tiene un propósito especial en nuestra vida, que al cumplirse podemos ver tu gloria y tu victoria. Gracias te damos, oh Dios, porque tú haces cosas extraordinarias y maravillosas. Bendito y alabado eres tú, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con nuestro tema de los elementos que contienen el fruto del Espíritu Santo, y dentro de esto encontramos el día que hoy nos toca la fe. La fe dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que el Señor Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Por esta razón, para optimizar nuestra calidad de vida y volvernos personas de excelencia, con un ejemplo consistente, necesitamos tomar la decisión de colocar nuestra mirada sobre aquel que puede darnos verdaderas y auténticas bases en nuestra fe. De hecho, este fundamento, lo decíamos ahorita, es Jesucristo. Y Él desea que edifiquemos nuestra fe de una forma sólida, basada en principios y valores eternos que están en sus palabras. ¿Esto a qué nos lleva? A ver que la mejor manera que yo tengo para fundamentar, para que mi fe crezca, es leer la palabra de Dios. Indudablemente, cuando esto sucede, le damos más lugar a lo que nos dice la palabra de Dios que a lo que nuestro corazón a veces nos dice, porque le estamos dando lugar a que Él renueve nuestra mente, a que cambie nuestros esquemas mentales, a que saque la desesperanza de nuestro corazón. Entre otras cosas, esta desesperanza cada vez está tomando mayor fuerza en nuestra sociedad, porque estamos dejando a un lado el estudio de la palabra de Dios. La única manera que tenemos de ganar la batalla es por medio de la fe. Por eso le invito a que cada día usted pueda descubrir algunas características de la vida de fe a través de su propio estudio de la palabra de Dios, a través de lo que Dios le habla cada día en su propio devocional. Yo quiero leerle un pasaje que nos habla muchísimo acerca de la fe. Y lo encontramos en Mateo capítulo 8, del 5 al 10. Nos dice de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La historia nos cuenta que ese centurión era un militar de carrera en el ejército romano que tenía unos 100 soldados bajo su mando. Los judíos odiaban a los soldados romanos
por su tiranía, por su desprecio. Sin embargo, la fe de aquel hombre maravilló a Jesús. La fe genuina de aquel odiado hombre avergonzó la piedad estancada de aquellos que eran líderes religiosos. El centurión pudo haber dejado que muchos obstáculos se interpusieran entre él y Jesús, como el orgullo, la duda, el dinero, el idioma, la distancia, el tiempo, la autosuficiencia, el poder, la raza, en fin, muchas cosas han podido separarlo de esa esperanza. Han podido separarlo de esa respuesta que solamente el Señor Jesús le podía dar. Y esto nos lleva a la primera enseñanza que podemos ver. Y es que debemos tener cuidado en no encerrarnos en nuestras costumbres o en nuestra autosuficiencia, creyendo que podemos salir adelante en nuestra propia capacidad. En otras palabras, no limitemos a Dios con nuestros conceptos preconcebidos, con nuestro orgullo y con nuestra falta de fe. Un segundo aspecto importante para resaltar de este hombre es que demostró una gran humildad en su acercamiento al Señor Jesús. Su ejemplo nos presenta un aspecto de vital importancia de la verdadera fe, como es el reconocimiento genuino de la grandeza y la santidad de Dios en comparación con nuestras limitaciones. Dicho de otra manera, la fe reconoce las debilidades e incapacidades humanas y deposita su confianza absoluta y firme en la grandeza y en el poder y la misericordia de Dios. Esto nos lleva a mirar otra realidad, y es que necesitamos renovar nuestra mente, porque el Señor Jesucristo vino al mundo para darnos la oportunidad de comenzar una nueva vida, una vida abundante y diferente, así como una nueva relación con nuestro Padre Dios, a través de esa nueva relación que nos da el Señor Jesucristo. En tercer lugar, encontramos que el centurión tenía un concepto bien claro acerca de lo que era la autoridad. Él estaba consciente de que la palabra del emperador romano tenía un valor supremo en todo el ejército de Roma y que su autoridad se dejaba sentir a través de la estructura de aquella institución armada. Es decir, todos los oficiales daban órdenes, las que estaban basadas y descansaban en la autoridad de su emperador. ¿Eso le llevó a qué? A saber de que la palabra que el Señor Jesús daba tenía el poder para poder ejecutar esa acción. Reconocer esta autoridad en Jesús como el Mesías estaba actuando bajo autoridad del Padre que lo envió, y que Él solamente necesitaba decir esa palabra para que se cumpliese. Sé sano, y el siervo sería sano inmediatamente, sin importar el lugar donde tal orden fuera dada. Eso es extraordinario y profundo, porque el reconocer la autoridad de Dios, el saber que se vive en autoridad, bajo autoridad, y se da autoridad, es lo que llevó a este siervo, a este hombre, a ver el milagro de Dios. Y eso fue lo que maravilló a Jesús ante la fe que manifestó este hombre. Los judíos tenían sus esperanzas fijadas en pactos y en promesas. De hecho, ellos fueron puestos por Dios como custodio de las Escrituras y se dedicaban al estudio de la misma desde su niñez. No obstante, su fe era muy débil y muchas veces tuvo que ser alentada a través de distintos medios. En contraste con esto,
Allí estaba un centurión romano, un hombre sin el trasfondo ni la herencia religiosa. Es más, podemos decir que su fe no demandaba ayuda de ninguna clase, porque él estaba dispuesto a aceptar la pura palabra del Señor como garantía, como su más grande garantía. Hallar una fe como la de este hombre era como encontrar un gran tesoro. Y esa es la fe que hoy el Señor a nosotros nos pide, que creamos que su palabra tiene el poder de sanarnos, de transformarnos y de llevarnos a cosas extraordinarias. Dice la palabra de Dios en Mateo 8:13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Por eso hoy le invito a que me acompañen a orar. Padre de los cielos, hoy toma nuestro corazón. Quizás este centurión, en medio de lo que él estaba viviendo, sabía que su única esperanza de sanidad para su criado era el Señor Jesús. Pero él sabía lo que era una palabra de autoridad, que venía de la autoridad competente. Y él estaba dispuesto a reconocer esa autoridad. Hoy, bendito Dios, nos enseña eso a nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a creer que la palabra de Dios es suficiente para nosotros? Porque ella tiene todo lo que nosotros necesitamos. Por eso te decimos, Espíritu de Dios, fluye en nuestra vida, para que tu palabra crezca en nosotros y nosotros menguemos, y podamos cada día ver como tú quieres que veamos, con los ojos de la fe. Y que podamos tener nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra en nuestra vida, porque nos transforma, nos guía y nos sustenta. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, les habló Tina Núñez Barraza. Les espero en el día de mañana. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente.